Hola, buenas tardes y aquí estamos. Pues una semana más y como temas están viendo que no nos faltan, ya que lo que no nos dejan es respirar o estar tranquilos un minuto. Hoy vamos a hablar de una persona, de un personaje que creo fue un visionario, al igual que lo fue Julio Verne en su tiempo. Si les digo que vamos a hablar de Eric Arthur Blake, pues bueno, dirán, ¿quién es ese señor? Pues ese señor es el seudónimo que utilizaba, es lo que le conoce, por lo que le conocemos. George Orwell. George Orwell fue un visionario, escribió y nos contó lo que estamos viendo, por desgracia, lo que estamos viviendo, y bueno, lo que nos tememos muy mucho es que todo lo que él decía que iba a ocurrir o cómo iba a estar el mundo, pues es lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Vimos, por ejemplo, a un hombre extremadamente de izquierdas, un hombre que estuvo luchando en la Guerra Civil Española, en el bando republicano, por supuesto, pero un hombre que supo abrir los ojos, supo ver cosas como a mí me ha ocurrido. Yo tenía íntimos amigos comunistas de extremísima izquierda en Sudamérica. Yo estuve con ellos en las guerrillas de Centroamérica, estuve en montones de sitios con todos ellos. Y bueno, eran comunistas acérrimos, lo que no quitaba que fuésemos amigos, por supuesto. Yo me fui a vivir a Rusia, algunos de ellos como corresponsales de periódicos consiguieron venir a vivir allí para trabajar en su panacea, ¿no? La panacea que era la Unión Soviética, y lo que sí les puedo decir es que absolutamente todos los hipercomunistas que fueron allí, a la semana de vivir en Moscú, ya eran anticomunistas. Es lo que le pasó a George Orwell. Orwell escribió metiéndose todo lo que pudo y con esa mano izquierda que se podía hacer en aquellos años, estamos hablando de los años 50, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, ya estaba la Guerra Fría lanzada, pues lo que se podía escribir y lo que podía contar y sobre todo las visiones que nos contó, esas visiones de la gran novela, esa novela corta de Rebelión en la Granja, pues una novela en la que los animales se rebelan contra los humanos porque les están explotando y bueno, y ellos mismos echan a los humanos de la granja y se quedan gestionando ellos mismos la granja, los animales. Aquello fue bien, lo dirigían los más inteligentes, que eran dos cerdos, que bueno, que si queremos verlo comparándolo con los políticos, pues bueno, pues sí, los más inteligentes suelen ser esos. Es así, o al menos eso es lo que ellos se creen, no nosotros, desde luego. Pues esos dos cerdos dirigiendo la granja al principio pues fue bien y había incluso hasta más producción que cuando la llevaban los seres humanos. Hicieron un decálogo de mandamientos de que todos eran iguales, que todos los animales de dos patas eran enemigos, todas esas cosas para enfrentar con otros. Esto les irá sonando, ¿no? Les irá sonando a lo que estamos viviendo. Estamos hablando de una novela de 1948, escribió esto Orwell. Aquella granja funcionó muy bien hasta que empezaron a discutir entre los dos cerdos que mandaban. Y bueno, pues le mandó a un golpe de estado, dio el cerdo Napoleón y echó al otro cerdo de la granja. Y ya se quedó él pues como totalitarista directamente, era un dictador en el cual serían sus hijos los herederos de su mando y mientras pues bueno, pues la granja iba produciendo pero malamente porque tenía a la gente cortada, los animales los tenía cortados, no les daba prácticamente alimento, pero ahí estaban, eran felices, ¿no? Eran felices o por lo menos es lo que ellos sabían que era la felicidad o podían creer que era la felicidad. El cerdo un día, pues claro, con la evolución del cerdo, empezó a andar a dos patas y se fue con los humanos, empezó a negociar con ellos, se puso la ropa que se ponían los dueños de la granja antes de salir corriendo y ya empezó a ser uno más. Los animales le veían y decían, ¿qué podemos hacer? Pues no podían hacer nada. Ya se había unido a lo que de verdad funciona. Cuando querían conseguir algo, ya lo tiene. Cuando tienen algo, pues qué es lo que menos importa. Lo hemos visto mil veces, yo lo he visto en Ruanda, lo he visto en Yugoslavia, lo he visto en sitios que mientras les han mandado, bien, pero el momento que hay un poquitín de libertad, pues son mortales entre ellos. Y eso es lo que ocurrió en la granja, que al final se quedó el cerdo Napoleón mandando y mucho más dictador que los humanos que habían echado antes. Porque lo triste de todo esto es pensar que ya hemos pasado la mejor época o la mejor etapa del Homo sapiens, del ser humano.
que hemos pasado los mejores momentos y que ahora solo viene decadencia. Es duro pensarlo, pero también hay que ver qué es la realidad. Es la realidad porque no nos dejan pensar, no nos dejan ninguna libertad. Entonces, no podemos avanzar. Si no tenemos libertades, no tenemos iniciativa propia para hacer cosas, todo está prohibido, pues no podremos avanzar. Y eso es lo que vio Orwell con la gran novela Antes de morir. Murió muy joven, 47 años creo que tenía George Orwell cuando murió, en la novela 1984. Estamos hablando de 1949, que la escribió. Pues claro, ahí contaba lo que iba a ser el futuro, pero muy bien además, y todos le tacharon que como era anticomunista, como era una persona peligrosa, pues entonces ya se le tachaba de descerebrado y que estaba contando él y su futuro y sus cosas, ¿no? Pues solamente tienen que echar un ojo a la novela, que de verdad se la recomiendo, 1984, porque ahí verán lo que estamos pasando hoy. Él hablaba en la novela de que solo había 3 grandes estados en el mundo, o un mando mundial entre los 3 estados, pero esos 3 estados siempre estaban en guerra entre ellos, para poder quitarse algo de lo que había, de lo poco que iba quedando ya. Estaban siempre en guerra esos 3 estados, y de vez en cuando se aliaban uno con otro para atacar al tercero y que no tuviera más supremacía económica o cualquier otro poder más que ellos. Luego convirtieron el mundo en un gran hermano de cámaras, que tenías hasta cámaras en tu casa que te estaban vigilando. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos hablando de 1949. Miren cómo lo sabía, lo que iba a ocurrir y qué es lo que está ocurriendo. Que hemos cambiado comodidad, que dicen, ¿no? Seguridad por libertad. Eso es lo que dicen, ¿no? Pero claro, es lo que tienen que decir. Si nos dicen otra cosa, saldríamos a la calle directamente. Y parece que es lo que están provocando, porque esta cantidad de absurdeces que estamos viendo en estos tiempos que nos han tocado vivir, pues no las habíamos visto nunca. Y hoy más que nunca le damos de verdad la razón a George Orwell. George Orwell vio cómo iba esto. Esto iba hacia un final, un gran gobierno que maneje todo, y nosotros, pues bueno, pues estaremos cuidados, callados, y nada más, es todo lo que pedimos. Miren, en China están ya con el sistema de puntos. Ahí tienen puntos que si se saltan un semáforo, si no cumplen, si no hacen esto, si no hacen lo otro, les van quitando puntos. Y cuando no tienes puntos suficientes, pues no puedes alquilar una casa, no puedes viajar al extranjero. Eso ya lo tienen ellos, eso ya lo tienen. ¿Qué quieren? ¿Imponerlo en todo el mundo? Entonces no estamos avanzando, señores. Estamos yendo hacia abajo y esa es la realidad. Si pueden, aprovechen y consigan, todavía se pueden conseguir estos libros, el 1984 de George Orwell, que nos aclarará mucho las ideas, verá cómo se crearon ministerios también maravillosos en esta obra. Hablaba de que se crearon en Oceanía, que era uno de los grandes imperios, se creó el Ministerio de la Paz, que solamente llevaba la guerra. Se creó el Ministerio de la Abundancia, cuando no había nada y la gente vivía en la miseria. Eso es la realidad. ¿A qué lo podemos traspasar hoy? A todo lo que estamos viendo. A esos ministerios que no sirven absolutamente para nada. Bueno, sí, sirven para poder llevarse el dinero ellos y sus amigos. Eso es lo único que tenemos. Lo demás, ¿en qué hemos avanzado? Les voy a dejar a continuación un documental mío sobre la isla de Pascua, uno de los mayores enigmas, ¿no?, que ha habido en el mundo y que todavía sigue ahí presente. ¿De dónde vinieron, qué eran y qué es lo que ocurrió allí? Pues tanto que nos reíamos de esos del tercer mundo, ¿no?, o que la gente menospreciaba a la gente del tercer mundo, ¿no?, a las personas que viven en el tercer mundo. Cuando esto explote, son los únicos que vivirán bien y nos tendremos que acordar de ellos. Pero en el documental de Pascua verán historias muy interesantes, cómo adoraban a esos dioses que venían a Makemake, que les venía de las estrellas, por qué construyeron esos moais. Vamos, cuando te cuentan las teorías científicas, pues bueno, te quedas de piedra, ¿no?, nunca mejor dicho. Te cuentan que, claro, es que lo construían en honor de sus jefes, de los caciques de los pueblos, pero si no vivieron nunca más de 1000 personas en aquella isla. Siempre estaban peleados entre 2 tribus, como es normal. Para eso somos seres humanos, ¿no?, para, en cuanto podamos, estar luchando unos con otros. Y claro, como nunca vivieron más de 1000 personas y construyeron más de 1100 moais. Están construidos en la ladera de un volcán. Bueno, luego había que moverlos, arrastrarlos, todo. Sobre todo eso hay muchas teorías, ninguna al 100% le puedo decir
que sean, después de haber estado varias veces allí, les puedo decir que ninguna puedo creer al 100%. Esas teorías que hizo el National Geographic, moviendo un moai con una cuerda, haciéndole como bailar, vale, muévale usted así kilómetros a una roca de lava y verá lo que tarda en romperse, y luego no tienen ninguno de los moais que hay allí, tienen marcas de cuerda, y en la lava al tirar con una cuerda se habría marcado. Muchas cosas de estas que no nos entran en la cabeza, de que lo único que es claro es que hubo otro mundo, hubo otra civilización y hubo otras cosas que es parte de lo que quizá tenga la culpa de que hayamos pasado nuestros mejores años, gracias a aquellas civilizaciones, gracias a llegar como llegamos en los años 50, los años 60, 70, cuando fue pues el apogeo de la civilización, y a partir de ahí, pues bueno, empezó la decadencia. Pensemos que hace 200 años íbamos montados en caballos, en mulas, en carros, y de ahí hemos pasado al F-18, hemos pasado a esta super tecnología, a este supercontrol. Esto lo que no tiene es ni pies ni cabeza. Pues muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene, que ya nos darán temas para tener que hablar de ello. Muchas gracias. Si existe un lugar mágico y misterioso en el planeta, esta es la isla de Pascua, a 5.000 kilómetros de cualquier lugar habitado. ¿De dónde venían los Rapa Nui? ¿Cuál era el lugar donde habitaban? Y que según sus leyendas fue tragado por las aguas. Quizás estamos hablando o nos estamos refiriendo a la mítica Atlántida. Santiago de Chile, la ciudad que vive a espaldas de los Andes. Poco imaginaban aquellos indígenas picunches o promacues que vivían en estas tierras, que en el siglo XVI pertenecían al Imperio Inca, la que se les avecinaba. En 1540, Francisco Pizarro enviaba desde el Perú a Pedro de Valdivia, en busca de nuevas tierras para engrandecer el imperio de aquel rey de España, que tampoco sabía agradecer sus esfuerzos. La conquista no fue difícil en los primeros momentos, pues los nativos agradecían que se les liberase del yugo que les sometía al imperio incaico. Así, y pactando con los caciques locales, el 12 de febrero de 1541 se fundaba la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, la actual capital chilena. Pero nuestro destino final nos aguarda en plenos mares del sur, la misteriosa isla de Pascua. Una remota isla en mitad del Océano Pacífico que nos sorprende desde el primer momento que llegamos a ella. Todo el mundo habla de los misterios y enigmas de esta isla. ¿Quién querría vivir aquí? Y sobre todo, ¿de dónde venían aquellos primeros habitantes que levantaron unas esculturas que asombraron al mundo? Más aún cuando vemos los primeros grabados en piedra y los dioses de los hombres que allí habitaron en el principio de los tiempos. Make Make, uno de sus principales dioses y venido de los cielos, era el creador del mundo y quienes dijo a los Rapa Nui que debían de viajar a una isla en mitad del mar donde vivirían felices. Y a una cultura primitiva, aproximadamente en el siglo IV, atravesar el océano durante casi 5.000 kilómetros sin ninguna isla donde habituallarse, para encontrar un lugar donde vivir. En una migración donde debían de ir mujeres, ancianos y niños para formar una nueva colonia, algo que por muchos conocimientos que tuviesen los Rapa Nui sobre la navegación es teóricamente imposible. La leyenda cuenta que, al igual que en la Biblia, Make Make creó al hombre y después a la mujer para que pudiesen procrear en aquel lugar maravilloso a donde les había enviado. Más tarde y desde el aire les llevarían alimentos para que pudiesen sobrevivir y dejándoles como norma principal en su vida la adoración del hombre pájaro, aquel que venía de los cielos. Aquellos primeros Rapa Nui que llegaron a Pascua, según su leyenda, provenientes de Iva, su isla que se hundió en el Pacífico, estaban gobernados por su gran rey Ata Matua, que siguiendo las órdenes del dios Make Make, ordenó instalarse en ese inhóspito lugar. No nos cabe duda que los conocimientos sobre la navegación de este pueblo debían de ser magníficos, pero navegar en barcos de totora durante miles de millas marinas
en aquel océano llamado Pacífico por su descubridor Núñez de Balboa, que debió de ser el único día que aquel bravo océano estaba en calma, es más que imposible. Teorías más o menos fantásticas nos hablan de hombres que venían del continente hundido de la Atlántida, o las más reales, las del eminente doctor y navegante Thor Heyerdahl, nos cuentan que estos primeros pobladores vendrían de Sudamérica, algo muy posible, tanto por sus rasgos físicos como culturales. Pero, de la misma manera, ¿cómo pudieron sortear esta enorme distancia? Pascua era un importante bastión estratégico en mitad del Pacífico. Así que después de la llegada de los españoles vinieron los ingleses, que querían aprovechar los recursos naturales de la isla, que vieron eran mínimos, y no podían explicarse cómo podía sobrevivir una colonia de 1 millar de personas allí. No había agricultura, y lo único que vieron viable para sacar provecho de aquel terruño en mitad del mar fue el criar ovejas. Ovejas que pastaban en libertad por la isla libres de depredadores. Lo que más nos llama la atención de la isla de Pascua seguramente sean sus construcciones, los famosos moais, esas estatuas gigantescas de piedra que no se sabe muy bien a quién representan ni qué hacen allí, y tampoco cómo en una isla tan pequeña puede haber más de 1000 de estas estatuas. Hay una explicación mitológica y una explicación más o menos científica y contrastada. La explicación mitológica nos dice que son una representación de los dioses, pero que la construcción no se debía realmente a humanos, sino que estos eran como golems que adquirían vida a través de una energía misteriosa, cósmica, lo que ellos llamaban el mana. Ellos decían que cuando tallaban los moais, en las canteras de Rano Raraku o de otros volcanes, estos eran piedras hasta que se les insuflaba la vida. Se les insuflaba la vida cuando se les colocaban los ojos. Pero el gran enigma de Pascua son los moai, esas estatuas volcánicas construidas en una gran cantera. En este lugar, cuando vemos estatuas a medio construir, parece que los moai crecen de la tierra. Pero si tenemos en cuenta que si trasladan con rodillos los moai, debemos de tener en cuenta que aunque terriblemente pesados, están construidos con roca volcánica, tremendamente frágil, y que el más mínimo golpe partiría y destrozaría todo el trabajo. Aquellos moai debían de ser trasladados a su destino final desde su lugar de fabricación, en la ladera de la montaña. Sobre estos traslados también tenemos cantidad de teorías. La más común nos dice que, tal y como se cree que los egipcios trasladaban las piedras sobre tronco de madera, así lo hacían los Rapanuis. Lo único que no cuadra es que aquí no hay prácticamente ningún árbol para suministrar la inmensa cantidad de madera que sería necesaria para poder moverlos según esta teoría. Muchos eruditos explican que no hay árboles porque los Rapanui los cortaron todos. Otra de las teorías, y quizás la más increíble, según los entendidos, es que los Rapanuis hablan de una energía especial que solo manejaba su chamán o brujo. Esta energía era el famoso maná. Una energía que puede mover los objetos en el aire y colocarlos donde ellos quieran. Quizá debamos de abrirnos un poco más a la ilógica para poder comprender lo que ocurrió en esta isla. Los moai. Sobre su significado nos darán montones de explicaciones, pero ninguna cierta al 100%. Si nos remitimos a la lógica, nos daremos de frente contra una enorme pared sin respuesta. Muchos dicen que son monumentos a sus caciques más importantes. Pero, ¿cómo una isla de poco más de 120 kilómetros cuadrados y menos de 900 habitantes en su época de mayor apogeo pudo tener tantos caciques?
Después de construir más de 1000 moais y colocarlos estratégicamente en las orillas de su isla, todos mirando hacia adentro, menos una fila que vigilaría el horizonte, o quizás el mal que podía venir de él, repentinamente dejaron de construir moais. Dicen los historiadores que por sus guerras internas que no podemos comprender en un pequeño lugar donde cuando caminabas unos cientos de metros ya estarías en territorio enemigo, y al contrario. En Pascua no hay lugar ni para montar una guerra. Quizás ese peligro del que les protegían los moai se marchó nuevamente, perdiéndose en el horizonte. Pascua, un paraíso que definió el maravilloso escritor Joseph Conrad con una frase: hay 3 cosas en la vida que nunca puedes olvidar. El primer salario que ganas, la primera mujer que amas y la primera isla de los mares del sur que ves.